Nos dice primeramente el apóstol Pablo, hablando a los romanos, le está hablando a este pueblo y le expresa y le dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Quiero invitarle para que meditemos una vez más en este tema relacionado con el bautismo, y tomamos como base este pasaje de Romanos capítulo 6, usándolo como introducción. Y mirando esta introducción en este tema del bautismo, nos enseña este pasaje que el significado del bautismo es muerte, sepultura y resurrección. Este es el significado, el cumplimiento. Y en este caso es la unión con Cristo en semejanza de muerte, sepultura y resurrección. El apóstol hace una pregunta desde que inicia este tema y comienza a decir: ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. O sea, ¿seguiremos simplemente pecando para que la gracia de Dios abunde en nuestra vida? De ninguna manera. Luego dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Esto es importante. Hemos sido bautizados en su muerte. El bautismo es un reflejo de la muerte. Dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es bien importante entender esto. Versículo 4 lo amplía más y dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Vuelve a hablar de la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces nos está hablando este versículo 3 y 4 de que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, participamos de su muerte. Y agrega y dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte. En el bautismo somos sepultados para muerte. Significa que el bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, y ahora el creyente uniéndose con su Salvador en esta semejanza. Entonces debemos de entender lo siguiente: toda persona que hoy va a dar el paso a las aguas del bautismo está dando un paso a una tumba, está dando el paso a ser sepultado en una tumba líquida, una tumba de agua. Ahí se le va a sepultar a esta persona, pero se le va a sepultar porque primeramente se está declarando muerto. No se le puede sepultar, no se le lleva a la sepultura a ninguna persona que se declara viva, sino solo una persona que se declara muerta es a la que se le prepara para sepultarla. Una persona que muere literalmente, físicamente, a esa persona que muere, lo primero que se comienza a hacer son los preparativos para sepultar a esa persona, porque ha muerto. Amén, mis hermanos. Entonces, mientras no ha muerto, aun si está en el hospital o si tiene una enfermedad grave, lo que sea, o está batallando entre la vida y la muerte, pero mientras no ha muerto, no se le va a sepultar, no se le va a llevar al cementerio a una persona que no ha muerto para que termine de morir y pues vamos de una vez a sepultarla para que termine de morir. No es así, ¿verdad? Entonces no se le sepulta a una persona para que muera,
Se le sepulta a una persona porque ha muerto. Entonces toda persona que hoy se va a bautizar declarándose muerta, diciendo: yo me declaro muerta. ¿Qué significa esto? ¿Muerta a qué? Muerta físicamente, no. Muerta espiritualmente, no, tampoco. Muerta al pecado, muerta al mundo, muerta a la maldad, pero viva para gloria de Dios, viva para servir al Rey, viva para adorar con más libertad al Dios de los cielos. Entonces muere para el mundo, muere para el pecado, pero vive para gloria y honra de Dios. Aleluya. Esa es la bendición y la victoria de a este paso glorioso del bautismo. Entonces toda persona que se bautiza, lo que está diciendo es: renuncio al pecado, renuncio al mundo, a la maldad. Cuando hablo del mundo, no hablo del globo terráqueo, no hablo de los árboles y las plantas. Estoy hablando del pecado, lo que es desagradable a Dios, lo que va en contra de Dios. Entonces estoy renunciando, estoy declarándome muerto a ello. Ahora, ¿qué significa declararse uno muerto al pecado? Declararse muerto al mundo, declararse muerto a la maldad. Muchos no interpretan correctamente esa palabra, y por no interpretarla correctamente terminan confundidos. Porque muchos piensan: bueno, seguramente declararme muerto, yo me estoy declarando muerto y me voy a bautizar, y como me voy a bautizar y me estoy declarando muerto al pecado, y voy a bautizarme, y el bautismo dice: los que hemos sido bautizados en Cristo nos estamos declarando muertos al pecado y a la maldad. Entonces muchos piensan que porque me estoy declarando muerto, ya no voy a tener tentaciones, ya no voy a batallar con pasiones, atracciones, deseos. Ya no voy a batallar con nada. O sea, ya voy a caminar en este mundo y no voy a tener ninguna lucha. Ya no me va a traer nada. Ya no voy a batallar con esta carne. Ya no voy a tener ninguna lucha, porque la lucha más grande, aparte, más que la externa, es la interna que uno tiene acá dentro en sí mismo. Entonces declararse muerto no es que uno no va a sentir más el deseo o la atracción a las cosas de afuera. Lo que está diciendo uno: aunque esta carne que está de alguna manera viciada con el pecado, este viejo hombre que vivió tanto tiempo en el mundo, que participó de tantas cosas allá afuera, de alguna manera, aún después de bautizarse, sigue sintiendo todavía ciertas atracciones, ciertos malos deseos. Pero cuando uno se declara muerto, lo que uno está diciendo es esto, en otras palabras: no que ya no voy a sentir, porque ahí viene la confusión. Muchos dicen: hermano, yo me bauticé esperando que ya no iba a tener luchas. Yo me bauticé esperando que ya no iba a batallar con nada. Yo me bauticé esperando que después de bautizarme, como que el agua obrara un poder mágico, que por bautizarme ya se me fueron todas mis luchas, ya no tengo ningunos malos deseos, ya no me llega ni un mal pensamiento, ya no tengo nada, ningún problema, ninguna situación. Y terminan confundidos porque se bautizan, y después de bautizarse, en veces viene todavía la lucha, viene todavía la tentación, viene todavía la atracción, y dicen: pues ¿qué pasó? Pues que no, que se iba a ir todo con el bautismo. No, es que la Biblia no dice que con el bautismo se van a acabar las luchas, las tentaciones, la batalla interna o externa, los malos deseos o todas las cosas con las que batallamos. No es que se vayan. Entonces, ¿qué significa declararme muerto a través del bautismo, uniéndome a Cristo en semejanza de muerte? No significa que ya no siento, no significa que ya no me atrae nada. Lo que significa es que aunque allí esté todo aquello, y aunque aparentemente medio me quiera atraer, lo que yo voy a decir es: aquello puede seguir con aquella atracción, pero yo me declaro muerto. Yo decido renunciar, yo decido dar la espalda, yo decido cortar con aquello, yo decido, muero para aquello y vivo para Cristo, vivo para gloria de Dios. ¿Sí me comprende, mi hermano? Entonces no nos confundamos entendiendo equivocadamente el bautismo. Son muchas las personas que terminan decepcionadas después de bautizarse. ¿Por qué, hermano? Porque tienen una expectativa equivocada y errada del bautismo. Piensan, vuelvo a repetir, que el bautismo les va a quitar la lucha,
que el bautismo les va a quitar el problema, que el bautismo les va a quitar un mal pensamiento o un mal deseo. No es necesariamente así. Pero entonces, ¿por qué dice que me declaro muerto? Vuelvo a repetir, porque el enemigo querrá usar el mismo pensamiento maligno, negativo, mormoso contra tu vida. El enemigo querrá usar las mismas tentaciones y atracciones de allá afuera para decirte: ven, mira por acá, acuérdate la cerveza, acuérdate el licor, acuérdate la droga, acuérdate la mujer ajena, acuérdate la codicia, acuérdate. Le va a comenzar a recordar de todo aquello. Pero aunque el enemigo le acuerde y le traiga aquello, usted va a decir: yo ya estoy muerto a eso y estoy vivo para gloria de Dios. A lo único que respondo es a lo que agrada a Dios. A lo único que respondo es a lo que honra a Dios, y lo que deshonra a Dios, aunque allí está la lucha o la tentación, yo me declaro muerto a aquello. ¿Sí me explico, hermanos? En otras palabras, eres tú quien te declaras muerto a aquello, pero aquello no se declara muerto a ti. Qué bueno que el pecado se declarara muerto a uno. ¿Sí me explico? Y que el pecado dijera: ya ese ya jamás lo voy a volver a molestar, ya a esa la voy a dejar en paz, y ya cortamos aquí, y él por su lado, yo por mi lado. Qué bueno que fuera así, pero no es así. La realidad es de que aún después de bautizado, tú te declaras muerto al pecado, pero el pecado no se declara muerto a ti. El pecado te va a probar, te va a tentar, va a decir: ah, sí, con que muy muerto, vamos a ver qué tan muerto estás. Y en veces viene la lucha y la tentación más fuerte. Muchos se sorprenden por eso también. Hermanito, que te vas a bautizar, no te sorprendas si no en todos los casos, pero en algunos casos se bautiza el hermanito y le llegan más problemas, más tentaciones, más luchas, más situaciones. Y el hermano viene todo frustrado: hermano, pues ¿qué pasó? Yo me bauticé pensando que todo iba a ser color de rosa después de bautizarme, y resulta que ahora tengo más luchas, más problemas y más dificultades después de bautizarme. Es que estás honrando a Dios, estás agradando a Dios, y ahora viene la lucha más fuerte del enemigo, queriendo turbarte, queriendo apartarte, queriendo distraerte, queriendo estorbar tu vida, tu corazón, tu caminar. Así que no te confundas, mi hermanito, si de repente viene una lucha después de bautizarte, vienen problemas, vienen tentaciones, vienen situaciones difíciles. Vuelvo a repetir, aquello no se está declarando muerto a ti. Tú eres el que te estás declarando muerto a aquello. Aquello va a querer seguir probándote, el enemigo, el mundo, la carne, diciendo: ah, no estás tan muerto, no te hagas, estás vivo todavía. Todavía te gusta, todavía te agrada, todavía. ¿A poco no te acuerdas cómo disfrutabas aquello? ¿A poco no te acuerdas allá cuando andabas en aquella parranda y en aquellas fiestas y en aquellos vicios y en aquellas cosas? ¿No te acuerdas cómo lo disfrutabas? ¿A poco ya no te gusta? No te hagas que ya no te gusta. Y lo va a querer convencer jalándolo. Pero usted va a decir: bueno, a lo mejor a esta carne le gusta, pero ya no vivo conforme a esta carne, ya vivo conforme al Espíritu Santo de Dios. Y al Espíritu ahora lo que le gusta es la presencia de Dios, es la palabra de Dios, es la gracia de Dios, es la gloria de Dios, es la voluntad de Dios. Entonces uno se declara muerto al pecado. Uno rompe con el pecado declarándose muerto. Pero vuelvo a repetir, el pecado va a venir a probarlo a uno. Va a venir a moverle en las mismas áreas donde lo cautivaba. Va a volver a venir a provocarlo en las áreas donde antes lo provocaba y lo seducía. Y va a volver el pecado a venir a querer seducirte, a querer provocarte, para volver a cautivarte y a llevarte como un esclavo a lo mismo que practicabas antes de conocer de Cristo. Pero ahí es donde Dios, donde Cristo quiere que nos paremos firmes. Y dice: que no saben que todo el que ha sido bautizado en Cristo Jesús, dice, ha sido bautizado en su muerte. Ha participado de la muerte de Cristo. Significa, se declara muerto, pero no muerto a Cristo, muerto al mundo, muerto al pecado. Pero repito, vivo para Cristo, vivo para la gloria de Dios, vivo para agradar a Dios, vivo para honrar a Dios. Esa es la nueva vida, ese es el nuevo enfoque, ese es el nuevo desarrollo de aquel que viene a Cristo Jesús. Me explico, mis hermanos. Cuando una persona, allá secularmente, en la religión de donde venimos la mayoría, se bautiza, allá le ponen un nombre en el momento que bautizan a la persona.
Y ahí le ponen el nombre a la persona. Me han preguntado algunos hermanos: hermano, ¿y acá también nos van a poner un nombre cuando nos bautizamos? Quiero decirle, en verdad sí recibimos un nombre nuevo. No cuando nos bautizamos, sino desde que creímos, Cristo nos da una nueva identidad, un nuevo nombre, ahora de santos, de hijos de Dios. Antes el nombre que tenías era: ahí va el borracho, ahí va el mentiroso, ahí va el adúltero, ahí va el drogadicto, ahí va el peleonero, ahí va el etcétera, etcétera. Cada nombre, cada apodo. Ahora el Señor dice: ahí va el redimido por la sangre de Jesús, ahí van los hijos de Dios, ahí va el santo de Dios, ahí va el elegido de Dios, ahí van los sacerdotes de Dios, ahí van los príncipes de Dios. El Señor nos cambia la identidad, nos da una identidad conforme a su voluntad y a su palabra, y ahora tenemos un nuevo nombre conforme a la palabra de Dios. Amén, hermanos. No olvide lo que hemos leído, versículo 3 y 4 una vez más. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahí es donde somos bautizados. Estamos declarándonos muertos. Y así como te declaras muerto hoy, o te vas a declarar, cada uno de los que va a dar el paso a las aguas se va a declarar muerto y va a decir: me uno con Cristo y me declaro muerto al pecado, y he sepultado ese viejo hombre y me levanto como una nueva criatura. Así, en esa declaración, no es solamente una declaración para vivirla en el momento del bautismo, es una declaración para vivirla cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque así como lo declaras acá en el bautismo, repito, ya te bautizaste, saliste del bautismo, pasa un día, 2 días, una semana, y viene, repito, el pecado a tentarte, a probarte, a ver qué tan muerto estás. Viene el diablo a acusarte y a decirte: ¿y tú crees que en verdad Dios te ha perdonado? Si fuiste un asesino, un mentiroso, cada cosa que en veces ha hecho a la persona. ¿Tú crees que Dios te va a perdonar, mujer, que practicaste abortos y que hiciste aquí y allá? ¿Tú crees que Dios te va a perdonar? Tú que anduviste en brujería, en hechicería, y comienza el enemigo a venir a hacerle creer a la persona de que se está engañando a sí misma, de que cómo Dios va a perdonarle tanto pecado y tanta maldad que ha hecho. Y en veces, si no estamos firmes en la palabra, nos turba el enemigo, nos confunde. Pero no importa lo que hayas hecho, no importa de dónde te haya sacado el Señor. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas para gloria y honra del Señor. Somos nuevas criaturas para la gloria de Dios. Nuevas criaturas. Así que cuando el diablo viene a acusarte y viene a decirte: mira lo que eras, mira lo que hiciste, Dios no te ha perdonado, no puede ser así tan fácil. Entonces tú tienes que decirle, cuando venga a acusarte y venga a decirte: ¿te acuerdas lo que hiciste? Le tienes que responder: le estás hablando a la persona equivocada. Aquel que hizo aquello ya se murió, lo sepultamos en las tumbas del bautismo, y ahora el que vive es uno nuevo, es una nueva criatura, la que ahora vive para gloria de Dios. Ya no es el mismo. El que pecó murió y fue sepultado. Pero el que ahora vive, la que ahora vive, es la nueva criatura. Es el nuevo hombre que Dios ha redimido con su preciosa sangre. No somos los mismos, nos parecemos, nos miramos igual, pero es nuestro gemelo parecido. Amén. El otro fue el que hizo lo malo y murió y fue sepultado. Nosotros somos la nueva criatura, conforme a la imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios, y ahora vivimos para darle gloria y honra al Señor. Esta es una realidad, mi hermano, no un mito, no una fantasía, es una realidad de que debemos de tener firme. El que hizo todo aquello murió, se declara muerto. Por eso dice: todo el que es bautizado en Cristo Jesús es bautizado en su muerte, participa de su muerte. Entonces todo el que anduvo perdido en la maldad, ese está muerto, se declara muerto, muere completamente. Me explico. Y no solamente muere y lo dejamos allá afuera, no, sino que lo echamos a la tumba, a las aguas. Amén. Acá la tumba simbólica, lo sepultamos. Y un muerto se sepulta
y se sepulta para que quede en la sepultura y quede ahí. Entonces el viejo hombre queda, por así decirlo, en la sepultura. Tu pasado, lo que eras, tu vida, tu caminar, todo lo que hiciste es malo, por así decirlo, de una manera simbólica. Ese viejo hombre te estás desligando de él, y ahora el que se levanta de esas aguas es el redimido, el lavado por la sangre de Jesús. Es la nueva criatura, es el hombre y la mujer que honran a Dios, que aman a Dios, que sirven a Dios, que ya no piensan como pensaba aquel viejo hombre, que ya no caminan como caminaba aquel viejo hombre, que ya no hacen lo que hacía aquel viejo hombre. Esta es la nueva criatura que honra a Dios. Entonces vuelvo a repetir, llegará el diablo a acusarte, el pecado a atraerte, el pecado a querer jalarte a que vuelvas. Mira, acuérdate que te gustaba tanto. Pero el diablo en veces no viene a decirte eso, viene a acusarte. Si tú eres un pecador, si te estás engañando a ti mismo, mira nomás toda maldad, tú no vas a tener perdón por lo que has hecho. Vuelvo a repetir, el Señor dice: si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y si fueran completamente como la grana, dice, serán como la blanca nieve. Serás cambiado, limpiado, purificado por la sangre de Jesús. No hay agua que quite pecado, pero la sangre de Jesús es la que limpia el pecado del alma, del corazón, del hombre y de la mujer de raíz. La sangre de Jesús es el antídoto, la medicina que limpia el corazón del hombre. Vamos a la palabra porque el tiempo se nos está yendo. Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Cuando habla de la ley que ha muerto para la ley, no está hablando de la ley de Dios, sino está hablando de la ley del pecado. La ley del pecado es la que nos dominaba, es la que nos controlaba. Estábamos sujetos a esa ley del pecado. Pero veamos el bautismo de otro ángulo, y en este aspecto veámoslo desde el ángulo relacionándolo con el matrimonio. ¿Por qué con el matrimonio? En este pasaje nos habla del matrimonio en parte, y en parte nos habla de lo que es la vida espiritual, usándolo Pablo como una reflexión, como un símbolo, como un ejemplo. Primero está hablando y dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Ahora vea cómo Pablo explica espiritualmente, o acomoda espiritualmente, lo que está hablando de la relación del matrimonio a la vida espiritual. Luego termina diciendo, ¿verdad?, el versículo 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué nos está diciendo? Aquí nos habla de la unión del matrimonio. El bautismo, déjeme usar este simbolismo, es algo
simbólicamente semejante al matrimonio. ¿En qué sentido? Así como una pareja se casa y cuando se une aquella pareja en matrimonio, en santo matrimonio, la Biblia dice ya no serán más dos, sino será una sola carne. No quiere decir que nomás es una persona. Entendemos que allá está el hombre, aquí está la mujer, pero entran en ese pacto, en ese vínculo, en esa unión, y Dios declara que ya no son más dos, sino son una sola carne. Espiritualmente, cuando nos unimos al Señor, la Biblia dice que el que se une a una ramera es una carne con ella, es un ser con ella. Sus miembros se unen y queda ligado a ella. Pero aclara el apóstol Pablo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, aleluya. Un espíritu es con el Rey, bendito su nombre. Entonces, lo que sucede en un matrimonio cuando se une una pareja y se convierten en una sola carne, sucede con el creyente y Cristo cuando creemos en Él. Solo que acá no somos una sola carne, somos un solo espíritu, porque el Señor es espíritu y viene a nuestro espíritu, y ahora somos un solo espíritu con el Señor y en el Señor, para amarlo, para servirlo, para glorificarlo con todo nuestro corazón y con toda libertad, aleluya. Me explico, mis hermanos. Ahora déjeme avanzar un poquito. Entonces, si aquí nos está hablando del matrimonio y dice que el matrimonio lo único que lo puede romper, ¿qué dice? La muerte. La muerte. Dice que cuando llega la muerte, rompe el vínculo del matrimonio. Dice que si una mujer casada se une a otro varón en vida de su esposo, será llamada adúltera. Y si un hombre casado vi con su esposa viva y se une a otra mujer, será llamado. Pero si aquella mujer muere y él se une a otra mujer, se casa con otra mujer, ¿será llamada adúltera? ¿Adúltero? No, ¿verdad? Es libre. ¿Por qué es libre? Porque la muerte está rompiendo el vínculo, la unión. La muerte rompe ese matrimonio. La muerte rompe ese ligamiento que había entre aquel hombre y aquella mujer. Se rompe al instante de que muere uno de los dos. Si muere ella, él queda libre. Si muere él, ella queda libre para volver a casarse si así lo desea, con tal que sea en el Señor. Dice el apóstol, no hay problema. Se rompe la unión, se rompe el vínculo en aquella relación. Pues quiero decirle, espiritualmente hay la misma ley. Y espiritualmente nosotros estábamos casados antes de conocer a Cristo. ¿Con quién estábamos casados, hermano? Con el pecado, con el diablo, con tanta cosa. Estábamos casados. Aquí la Biblia lo declara, que éramos uno. Estábamos casados con el pecado, sobre todo, y el diablo manipulando y trabajando y enseñoreándose de nuestra vida a través del pecado. Pero estábamos ligados, casados, pegados como uno solo con el pecado. Naturalmente reaccionábamos pensando en pecado, hablábamos pecado, hacíamos pecado. El pecado nos movía, éramos uno con él, se enseñoreaba de nosotros, estaba desde nuestro corazón hasta nuestra mente, hasta nuestros miembros, en todo nuestro ser. El pecado reinaba y gobernaba, éramos unos con el pecado. Entonces, cuando uno viene a Cristo, cuando uno quiere ser libre del pecado, solamente hay una manera de ser libres del pecado y de romper esa unión. Y la manera es muriendo al pecado. Muriendo. Si sigues vivo al pecado, aunque digas, hermano, me voy a apartar, pero si sigues vivo sin renunciar a él en tu corazón, duras una semana, duras un mes, o medio año, o un año, o el tiempo que sea, pero siempre volverás de regreso a unirte con aquel a quien no has muerto. Mucha gente se aparta del pecado. Hay gente que en la religión hace mandas. Por una semana, por un mes, hasta por un año, no voy a tomar más vino, no voy a tomar más cerveza, no voy a fumar más. Y muchos logran hacerlo. Se apartaron de aquello por un año, por un mes, por lo que sea.
Pero se termina el plazo y dicen, ahora sí me voy a poner una borrachera. Nomás ya mañana se me vence el plazo. O sea, se apartaron de ello, pero nunca murieron a ello. Siempre siguió vivo aquello y ellos a aquello. Me abstengo porque he hecho esta promesa. Me abstengo porque me estoy muriendo de cirrosis o de una enfermedad por causa de el licor, por causa de X cosa que estoy participando que no es sana. Entonces me abstengo, pero sigue viva. Sigo deseando hacerlo. Sigo con aquello vivo en el corazón. Dios dice, ¿quieres ser libre plenamente para unirte perfectamente al nuevo esposo que es Cristo? Tienes que morir, tienes que renunciar desde el corazón, tienes que renunciar de acá adentro, declararte muerto en el corazón hacia aquel pecado, hacia aquella maldad, que muera en tu corazón. Primero tú renunciando y diciendo, no quiero nada contigo. Ay, hermano, pero aunque ya declaré, ya dije no quiero nada, sigo batallando. Abre el corazón al Señor para que Él te limpie, te lave, te arranque toda aquella basura, todo aquello que te estorba en lo más íntimo del corazón. Él primero quiere que tú des el primer paso diciendo, renuncio, no quiero nada, me declaro muerto. Y cuando tú haces eso y dices, hermano, pero aunque yo ya tomé la decisión firme, sigo teniendo luchas. Si tú te paras firme en esa decisión y le abres tu corazón a Cristo, Él va a hacer lo imposible en tu corazón, arrancándote todo aquello. Él lo que desea y lo que espera es una decisión firme de que tú renuncias a aquello, de que tú te declaras muerto a aquello. Y ahí se rompe la unión, se rompe el vínculo. Y lo que tú dices, pero aunque yo ya tomé la decisión firme y sigo batallando, repito, ahí nomás le abres el corazón al Rey y lo buscas y le dices, Señor, yo no quiero nada con aquello, nada con aquello otro, pero Señor, mira mi lucha y mira mi situación y mira que en veces me siento incapaz, impotente. Señor, ven y haz tú en mí lo que yo no tengo fuerzas o poder para hacer. Y el Rey de la Gloria hará en tu corazón lo que tú no tienes capacidad para hacer. Pero Él desea el primer paso. Cuando tú tomas esa decisión y te declaras muerto, lo primero que haces es quitarle a Satanás la autoridad de tu vida. Le quitas la autoridad para manipular y operar en tu vida. ¿Sí me explico? ¿Por qué digo le quitas la autoridad? Porque el enemigo, la mayor entrada que tiene a nuestra vida para destruirnos, para desviarnos, para corrompirnos, es la libertad que nosotros le damos. Es que nosotros seguimos abrazando esta decisión, seguimos dándole lugar en esta área, seguimos decidiendo voluntariamente esto otro, o acá adentro también seguimos almacenando deseos no agradables a Dios, sentimientos no sanos delante de Dios, cosas que no honran a Dios, y esas son entradas para el enemigo. Y después decimos, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué pequé? ¿Por qué le falló a Dios? ¿Por qué Dios no me ayudó? No, Dios está ahí para ayudarte, pero tú no renunciaste en tu corazón, no te declaraste muerto al pecado. Y el Señor dice, declárate muerto, declárate muerta, para que le quites el poder al pecado, el poder al enemigo, la autoridad al enemigo, y no tenga acceso más a tu vida. Porque cuando tú le das entrada voluntaria al pecado o al enemigo, el Señor se hace a un lado y dice, yo no puedo entrar allí. Señor, ayúdame, yo no puedo entrar mientras tú no renuncies a aquello. Mientras tú no te declares muerto a aquello, no puedo tener relación contigo. ¿Me explico? Oiga una vez más cómo lo dice la palabra. Dice Romanos capítulo 7: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Si el marido muere, ella queda libre. Si la esposa muere, él queda libre. Lo que trae la libertad es la muerte. Lo que nos liberta de toda la esclavitud, lo que nos liberta de toda práctica, lo que nos liberta, el primer paso siempre, que nos liberta de
toda la basura, el vicio, hábitos y todo a lo que venimos ligados, casados con el pecado, la maldad, desde el mundo, desde nuestra infancia. Lo que rompe eso es la muerte. Por eso dice: la muerte deja libre, rompe el vínculo, literalmente de una pareja, como espiritualmente de nosotros con el pecado o nosotros con Cristo. Vea lo que termina diciendo, o sigue diciendo, versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. La Biblia habla de almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces está hablándonos de lo mismo, amén. Entonces cuando decimos ya me unió al Señor, pero acá ando coqueteándole al mundo, entonces dice: estás adulterando contra Cristo, estás uniéndote con alguien más. Vea cómo sigue diciendo, versículo 4, bueno, versículo 3 una vez más. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Viene la interpretación espiritual. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos mucho fruto. Para que seas de otro quiere decir que antes eras de otro. Eras del pecado, eras del diablo, eras del mundo. Estabas ligado, casado, unido, eras uno con él. Pero ahora dice: muriendo se rompe todo vínculo. Y ahora vienes a estar libre para decir: quiero ser tuyo, quiero ser tuya, Señor, en todo mi ser. Quiero que tú tomes mi vida, mi ser, mi alma, mi mente, mi corazón. Aduéñate de mi vida, Señor. Únete plenamente conmigo, me uno plenamente contigo. Me caso contigo, si usted quiere, de una manera simbólica, figurativa. Entonces, eso sucede desde el momento espiritualmente. El primer momento que sucede es cuando nosotros creemos en Cristo, nos arrepentimos. El arrepentimiento es una manera de declararse uno muerto. Ya no quiero, hasta aquí. Iba por este camino, ahora voy por este nuevo camino que es Cristo. Iba hacia la muerte, ahora voy hacia la vida. Iba hacia la perdición, ahora voy en una restauración gloriosa, buscando agradar a Dios, honrar a Dios, serle fiel a Dios, amar a Dios. Ya voy en otro camino. Que he cambiado de dirección, de curso. ¿Me explico? Entonces el arrepentimiento es lo primero, el primer momento cuando uno muere y se declara muerto al pecado y a la maldad. Si no hay arrepentimiento, me puedo apartar del pecado, pero sigo vivo al pecado. Y eso jamás me separa del pecado. Aunque deje de hacerlo, pero todavía vivo en mi corazón, vive en mi corazón, está vivo acá adentro. ¿Sí me explico? Por eso es que el hablar de lo que es tantas ayudas humanas que los países ofrecen, son buenas, gloria a Dios, ayudan, pero no son la solución real. Porque te voy a ayudar a que te apartes del vicio, te voy a ayudar a que te apartes de la droga, te voy a ayudar a que te apartes del pecado, y le pueden ayudar con métodos, estrategias y muchas cosas humanas. Pero mientras no haya un arrepentimiento genuino y entregue su vida a Cristo, el pecado seguirá vivo en él, en ella, y tarde o temprano volverá a caer presa del mismo pecado, volverá a ser cautivo. Por eso no perdura la libertad de una persona que usa métodos humanos para buscar vencer y superar aquellas situaciones. Lo único que funciona real y garantizado es un arrepentimiento genuino, que es a través de lo cual me declaro muerto al pecado, y una fe genuina en mi Salvador, que es el que me limpia de todo pecado para ser libre completamente de ese pecado. Eso es lo que nos da la libertad. Ahora, el bautismo viene a ser el testimonio público de eso mismo.
lo que sucedió en nuestra vida cuando nos arrepentimos, cuando creímos en el Señor y nos arrepentimos, eso fue arrepentirse, repito, fue declararse uno muerto al pecado. Y cuando sucedió, en ese momento que pusimos nuestra fe en Cristo y nos arrepentimos y nos declaramos muertos al pecado de corazón, eso es lo que significa arrepentimiento. No es simplemente llorar unas cuantas lágrimas y ya me arrepentí y pedí perdón, pero sigo con el pecado acá adentro abrazándolo. No renuncio a él, no me arrepiento de corazón. ¿Me explico, hermanos? Pero cuando uno lo hace de corazón, ahí ya no quiero nada contigo. Solo me pagaste mal, solo me diste muerte, me traicionaste, me dijiste que había vida por ese camino y lo único que encontré era muerte. Me dijiste que había felicidad y solo encontré sufrimiento y dolor. Pero ahora encuentro a un marido que me ama, que dio su vida por mí, uno que es más cerca que un amigo, uno que me purifica, uno que me fortalece, uno que lo ha dado todo por mí. Él sí me ama de verdad. Él sí me enseña un camino real. Él sí me da felicidad. Él sí me da paz verdadera. Él sí me da alegría verdadera. El nuevo marido, aleluya. Mi nuevo marido, nuestro nuevo esposo tiene que ser Cristo. Estamos unidos a Él. Unidos no en carne, en espíritu. Somos uno con Él. Y en el bautismo testificamos de esa unión, en semejanza de muerte, sepultura y resurrección, siendo invocado el nombre que es sobre todo nombre, sobre nuestra vida. Cristo Jesús es su nombre. Denle ese aplauso al Rey. Vamos a avanzar porque el tiempo ya nos ganó y todavía tengo mucho que compartir con ustedes. Veamos qué dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, bien rápidamente, solo como un punto de referencia de pasadita, y ahí pasamos a otro punto importante y ya le termino. Hay tanto que aprender de la palabra, tantas cosas hermosas que el Señor descubre a través de pasajes que aparentemente no tienen nada que ver con el bautismo. Veamos qué dice Colosenses capítulo 1 versículo 1. Colosenses capítulo 3 versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo. Está todo tan hermoso que vamos a leerlo hasta el versículo 10. Oiga lo que dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué preciosa palabra, qué hermoso consejo de nuestro Dios. Entonces nos habla: si pues habéis resucitado con Cristo, pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quiere decir, en el bautismo estamos declarando muerte, sepultura y resurrección. Si pues habéis resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba. Si uno sigue mirando hacia abajo, si uno sigue mirando lo que no debe, si uno sigue mirando y contemplando el pecado, va a ser atraído y seducido y desviado por el pecado.
Por tanto, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice el versículo 5, ya entrando más directamente: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mucha gente está en una iglesia cristiana y dice: yo ya no soy idólatra, ya no adoro imágenes. Pero es igual o peor de idólatra que los que adoran imágenes. Porque un idólatra no es nada más el que adora una imagen. Dice que todo esto es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque se centra como un Dios en nuestro corazón, gobernando nuestra vida. No renunciamos a Él, no nos apartamos de aquello. Todo esto, cuando gobierna nuestra vida, se convierte en nuestro amo, se convierte en nuestro Señor, se convierte en nuestro dueño, se convierte en nuestro Dios. Y es idolatría. Me explico. La Biblia dice que todo aquel que es vencido por algo o por alguien se convierte en esclavo del que lo venció. Entonces, cuando nos vencen estas cosas, nos convertimos en esclavos de ello. Aquello se enseñorea de nosotros, se convierte en nuestro dueño, en nuestro amo, en nuestro esposo. Y eso termina siendo idolatría delante de los ojos de Dios. Vea lo que sigue diciendo: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Eso es de donde venimos, lo que hacíamos antes. Pero ahora, dejando también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, ahora revestidos del nuevo hombre. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros, mis hermanos? Dios quiere que muramos a todo esto. Es lo que va a hacer cada persona que se va a bautizar hoy. Va a dar testimonio de esa muerte. ¿Y cómo muero, hermano? Estoy muriendo primeramente desde que me arrepiento. Estoy renunciando y declarándome muerto a aquello. Estoy muriendo cuando aquello viene, aún después de que me arrepiento, y viene, o aún después de que me bautizo, viene aquello a querer seducirme, y yo digo: he muerto a eso, ya no es para mí eso. Tengo una nueva vida y tengo un nuevo Dios. Su nombre es Cristo Jesús, y a Él quiero honrar, y a Él quiero amar, y a Él quiero servir. Ahora vives para Él. Entonces renuncias de esa manera, te declaras muerto de esa manera. Y terceramente, abriendo tu corazón al Señor para que Él limpie, lave, arranque completamente todo lo que está fuera de tu alcance controlar. ¿Sí me explico? Porque hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Si renuncio y si no quiero y no cedo, pero sigo con una lucha, ahí abre tu corazón a Dios y Él terminará de limpiar perfectamente y de arrancar lo que tú ya renunciaste. Aleluya. Venga conmigo, ya le termino. Gálatas capítulo 3. Aquí terminamos en esta mañana. Vea algo tan precioso. Acuérdese lo que leímos en Romanos. La muerte es lo único que rompe el vínculo, nuestra relación, ese ligamiento, esas ataduras. La muerte rompe todo lo que nos unía al pecado, al mundo, a Satanás, a acusaciones, a malos deseos, a malas costumbres, a malas prácticas, a mil cosas negativas a las que estábamos atados y encadenados. La muerte rompe y nos da libertad de unirnos a otro marido, de ser de otro marido, de Cristo Jesús. ¿Me explico, hermanos? La muerte, solo la muerte. Ahora vea el complemento. Dijimos Gálatas capítulo 3, versículo 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
ahí está esa unión. Ahí está ese nuevo esposo diciendo: ahora le pertenecemos a uno. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Estamos unidos, ligados a Él. Pero entendamos algo bien hermoso aquí rápidamente. El versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros venimos a Cristo, nos convertimos, nos entregamos y ahora nos bautizamos. Es algo semejante, les decía, a lo que es un matrimonio, una unión con Cristo, no en cuerpo sino en espíritu. Cuando una pareja se une, cuando un hombre toma a una mujer por esposa, el hombre cubre a aquella mujer. El hombre le da su nombre a aquella mujer. Viene a estar bajo la cobertura. Viene a darle el apellido a aquella mujer. Viene a traerla bajo esa cobertura. Y los matrimonios correctos y los matrimonios en el orden de Dios se convierten en uno solo. Y ese matrimonio viene a entrar bajo una cobertura hermosa que viene a ser cubierta la mujer bajo el esposo. Entonces, en otras palabras, así como una mujer que se case, imagínense una hermana acá que se case con un millonario por acá, ¿solamente se casa con él o también se tiene acceso a ese dinero y a esa mansión que tiene y a todo eso que tiene? No solamente se está casando con él y es con él solamente, ya no, está haciéndose partícipe de todo lo que aquel hombre posee, de todo lo que él tiene. Cuando nos unimos con Cristo, dice: el que es bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Tomamos ahora el nombre de Cristo, tomamos ahora la identidad de Cristo, tomamos ahora la gracia de Cristo, tomamos ahora las riquezas de Cristo, todo lo que Cristo tiene. Somos ahora partícipes, somos ahora colaboradores, somos coherederos de todo lo que es de Cristo. Me uno a Él como una mujer que se casa. Repito, si el esposo con quien se casa tiene una mansión hermosa, pues ella va a gozar la mansión. Si tiene carros hermosos, ella va a gozar los carros. Si tiene una cuenta de ahorros enorme, ella va a tener acceso a esa cuenta. Entonces todo lo de él es de ella ahora, porque se está uniendo, se está casando. Pues en Cristo todo lo que Él tiene, todo lo que es de Él, ahora es tuyo. Participas de ello, tienes acceso a ello, eres heredero de ello, porque estás uniéndote de Cristo. Está revestido todo el que ha sido bautizado en Cristo Jesús. De Cristo está revestido. ¡Qué privilegio! Así que mi hermanito que ya te bautizaste, y tú que te vas a bautizar en esta mañana, no andes como un miserable en esta tierra. Eres hijo de un rey, eres heredero del reino de los cielos, eres dueño de todo lo que Cristo tiene, eres bendecido con Él, estás revestido de Él. No solamente de Él, hablando de su presencia, de todo lo que Él tiene. Es tuyo, dice Dios. Es tuyo, eres de Él, estás con Él, estás unido. Repito, como una esposa se une al esposo, y todo lo que Él tiene, ahora ella es partícipe de ello. Ahora tiene acceso a ello, ahora disfruta de ello. La gloria de Dios, disfruta de ella. La paz de Cristo, disfruta de ella. El amor de Dios, disfruta de ello. El gozo del Señor, disfruta de Él. La fortaleza de mi Rey, disfruta de ello. Todo lo que es de Cristo está a tu acceso para que disfrutes de ello, para que goces de ello, para que eches mano de la vida eterna, de la bendición de Dios, para que sepas quién eres en Cristo. El que en Cristo ha sido bautizado, de Cristo está revestido.
Hablar de estar revestido es hablar de estar bajo cobertura plena. Todo lo que es de Él es tuyo. Gozas de su nombre. Participas de esa identidad plena con tu Salvador. Amén, mis hermanos. Aquí me detengo porque el tiempo ya se nos fue. Póngase de pie.